Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Yo soy Verónica Vázquez, psicóloga clínica, y hoy día estamos con una invitada súper especial en nuestro segmento de ¿qué te hubiera gustado que te digan cuando eras niña? Seguramente ya ni siquiera necesita presentación porque todos ya deben saber quién es detrás de este micrófono, pero igual le voy a pasar el micrófono a Paz Carrión, la cara y creadora detrás de todo el reto de los 3 meses. Y no sé, Paz, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi Vero. No, para mí siempre un gusto. Ya sabes que todos los espacios que sumen a la gente y que de alguna manera pueda llegar una palabra en donde impacte a alguien, donde te haga cuestionar, donde te haga pensar, pues para mí son súper valiosos y es un muy buen tiempo invertido. Así que hermoso estar en tu podcast. Sé que ya tienes algún tiempo haciendo y que has llegado a muchísimas personas, así que yo feliz de compartir con vos, mi Vero. No, más bien gracias a ti por darme un tiempo, que yo sé que siempre eso es tan valioso. Y nada, para empezar, cuéntanos un poco de lo que es, de todo lo que tú haces, de cuándo fue tal vez esta motivación de comenzar a veces pensaba, ¿no? Digo, como que nosotros como psicólogos tenemos tantas ramas por donde ir, y cuando tú tal vez decidiste, porque yo sé que tú te formaste en psicoanálisis, pero ¿cuándo fue el momento que dijiste, no, voy a hacer terapia de pareja, o sea, me voy a enfocar un poco más hacia terapia de pareja? La verdad yo creo que la vida te va poniendo en donde tienes que estar, porque justo ayer que grababa un capítulo también de mi podcast, hablaba y les comentaba de que yo justo antes de graduarme en el último año de las prácticas preprofesionales, a mí me encantaba el tema de las adicciones, era una cosa que me fascinaba, que me ilusionaba y sentía que por lo menos aquí en Cuenca, no sé en el Ecuador cómo esté en el resto de ciudades, pero siento que no hay como una metodología que yo diga realmente es increíble este enfoque, es súper humano, es súper chévere. Yo estoy en contra, por ejemplo, este tema de hola, soy Vero y soy una adicta en recuperación. Es como, ¿por qué te tienes que estar repitiendo todo el tiempo en la cabeza soy? Si a la final eso no te va a permitir ser algo más. No te va a permitir de hecho salir de esa gran etiqueta, porque todos los días lo que tú te repites obviamente lo materializas. Entonces a mí me encantaban las adicciones, era algo que yo quería como que cambiar, tal vez hacer una clínica distinta, un enfoque distinto que sea más humano y que vaya como que directo al asunto, porque también o sea, es nada más un enfoque personal, puedo estar yo equivocada, pero sí siento que tal vez hay muchos que están años de años, han sido así como la Biblia, digamos, del tema de las adicciones, pero que también hay que cuestionarse si sigue funcionando para el día de hoy, si no hay un mejor enfoque, si no hay unas mejores cosas que se pueda hacer. Y para mí sanar desde el interior es lo que realmente te va a ayudar con una adicción. Entonces, por esta razón, hicimos un convenio ahí en la UDA, logramos hablar con nuestros profes, nos dieron la aprobación y yo, bueno, 2 amigos junto a mí nos fuimos a hacer prácticas en Nueva York. Entonces fuimos a la primera comunidad terapéutica del mundo, que se llama Daytop, y lo interesante de este proyecto es que te vas 2 meses. El primer mes entras como un adicto más, a pesar de que nosotros obviamente no teníamos ninguna adicción, y el segundo mes entrabas dentro del staff. Entonces era súper interesante porque obviamente dormíamos en un lugar distinto hasta por precaución. Ya te puedes imaginar el consumo de drogas en New York, que es fuertísimo. Mucha gente estaba años, por ejemplo, en la cárcel, 9 años, por ejemplo. Habían sido como dealers, entonces les cogieron bastante de droga ahí y por eso iban a la cárcel y después de eso iban a rehabilitarse en las comunidades. Entonces había gente con mucha peligrosidad, con historias muy oscuras, con historias muy difíciles, y yo estaba segurísima antes de esta experiencia que yo quería dedicarme a las adicciones, pero entendiendo allá cómo se manejaba todo, viendo la cantidad de personas que en realidad recaían, era una locura. Te puedo decir que por lo menos allá era solo un 10% salían del consumo. El resto era la típica vida de salgo, ya por fin terminé mis 6 meses de internamiento, mis 9 meses de internamiento. Salían
a los pocos meses recaían y les volvían a acoger, o porque obviamente tenían también libertad condicional. Y muchos de esos, tristemente, luego de salir de la experiencia, eran amigos de Facebook. Y no te imaginas cuántos se han muerto de sobredosis. O sea, es impresionante. Entonces, para mí fue como, ay, no, esto es demasiado duro, creo que es demasiado difícil, creo que voy a estar como muy frustrada y simplemente como que dejé ahí y digo, bueno, voy a ver qué más me gusta, qué más puedo hacer, porque si bien sentía que para tener una clínica también era una inversión gigante económicamente para que hasta el mismo centro sea como adecuado para esa sanación, ¿me entiendes? Aquí están acostumbrados a conseguir una casa grande y le adaptas, como sea, en un cuarto te meto 10, así. Claro. Y de hecho hasta a veces les tienen escondidos para poder monetizar más tu negocio y para que tal vez lleguen las autoridades y cuando revisen no te caigan con multas, ¿no? Pero ese no es el enfoque, o sea, no es un enfoque humano. Entonces, finalmente, después de eso, ya me gradué y posteé la foto de cuando me estuve graduando con el birrete y todo, y ahí una amiga, bueno, no era muy cercana, la verdad, pero era posible, digamos, viable para llevar un proceso, me escribió: Paz, te vas a poner cónsul, yo quiero hacer terapia contigo. Yo así como recién graduada, ¿cómo? Recién graduada te vas ya a la terapia. Era como imposible o simplemente no podías pensar que esto era factible. Y en eso le dije como, sí, me estoy poniendo, así, obvio no tenía nada. Y digo, ya déjame, como que me acabo de pasar y todo y te aviso. Hace rato así, ñaña, préstame un cuarto, así como para ir preparando. Y ella tenía una empresa que trabajaba en el centro, entonces era una casa súper grande y tenía un huequito así literal, era de, ¿qué sería? No sé, 3 metros cuadrados, o sea, era una cosa chiquitita, una bodega así enana. Y ahí me acuerdo que compré, fue la primera inversión que mi papi me dijo: toma, así $50, compramos 2 sillas, una planta, porque todo psicólogo tiene una planta en su consultorio. Entonces era mi primera planta, una hoja de papel bond, así, ya, así empecé. Y realmente me encantaba, o sea, yo siempre he amado la psicología desde el día 1 que empecé a estudiar, desde antes mismo. Entonces empecé como a trabajar con ella y para mí ya era wow. Y total, ella le recomienda a otra amiga y esa amiga recomienda a otra amiga. Y bueno, poco a poco tuve un paciente a la semana, después 2 a la semana, después 3 y dije, ay, sí puedo trabajar. Y claro, mucha gente decía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas de maestría o vas a dejar carpeta en algún lado? Y yo me puse mi cónsul y sentía la mirada de, qué audaz, o sea, qué sinvergüenza, casi. Como, pero si tienes 21 años, creo que tenía 22, porque me gradué así como justo cumpliendo eso. Y nada, mi familia sí me decía, no, dale, vos puedes, a vos te gusta, ¿por qué no? Y la verdad es que yo hasta me ponía así tacos, me pintaba así para aparentar un poco más cuando tenía pacientes mucho más mayores, claro, que uno, pero al final siento que amaba tanto lo que yo hacía, que estudié un montón y eso te da la seguridad, más que la facha, es como el conocimiento. Y así empecé con terapia individual y me daba cuenta que el 80% de personas que buscan terapia van por amor. Por desamor o porque algo está pasando, pero como que el amor siempre nos mueve. Entonces finalmente ahí empecé con la terapia de pareja también y yo igual como empecé al comienzo es el clásico de sí estamos mal en el matrimonio y venían los dos y era un relajo, o sea, definitivamente era un relajo, no había cómo realmente hacer que sea fructífera la sesión, se sacaban todos los problemas, te ponían a vos no como terapeuta, sino como juez, que ¿quién tiene la culpa aquí? A ver, díganos quién tiene la culpa. Entonces, claro, al comienzo era así como, no, esto no puede ser así. Y ahí hasta yo fui cambiando un poco el enfoque y dije, no, a las parejas yo les veo primero individual y después les veo en pareja. Y como que sí fue mucho más exitoso, digamos, esa visión. Hay varios puntos aquí que se me vienen, que yo trabajo igual un montón, porque a veces llegan a la consulta, ¿no? Y dicen como, no, yo soy depresivo. Es que a mí yo soy esto. Y yo digo, total, cuidado, o sea, el primer paso para el cambio sí es el diálogo, porque cuando yo les digo, ¿no? Como, a ver, yo soy una persona castaña. Yo por más que me pinte el pelo de rubio todas las veces, yo soy castaña, entonces claro, voy a seguir.
en medio del ser, a veces no hay espacio para el cambio. Entonces, cuando te estás repitiendo todo el tiempo, yo soy, no hay espacio. Tal vez yo hoy día me comporté de esta manera, hoy día yo pasé por esto. Es diferente hasta el mensaje que le das a tu cabeza. Entonces, conecto full con lo que dices de esta parte de las adicciones, porque sí es como, yo soy adicto, o sea, entiendo, pero te deja muy, muy poquito espacio para que tú des ese paso para cambiar. Qué bueno que también escuchas todo esto, porque hay momentos, cuando llegan aquí, yo tengo muchos jóvenes adultos que me dicen, no, es que, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que no sé qué, y tal vez, a veces en medio de este mundo hasta de redes sociales en el que estamos pasando ahora, la gente está cooperándose un montón, pero no ve los primeros pasos. Tal vez tú dices que comenzaste a los 21, seguramente tienes 10 años trabajando en lo que haces, o sea, y a veces la gente ve y dice, no, pues ya, wow, y total, también tuviste tu primer día, también tuviste tu primer paciente, también tuviste tus primeros pasos. Y también me quedo mucho con lo que dices de esta parte de ser audaz. O sea, tal vez hay momentos que la gente está esperando como que algo que pase, pero sí es como, tal vez uno tiene que ser audaz y tal vez solo dar esos pasos, de ir viendo como, ir probando para ir viendo hacia dónde también te lleva tu corazón y dónde te lleva esta parte que tú dices de todo, de cómo, de qué te mueve en medio del amor. En medio también de todo lo otro, yo trabajo muchísimo con trauma y pasa lo mismo, ¿no? Como a veces te vienen estas partes de pareja o en medio de los vínculos, porque es cuando comienzas a darte cuenta, ¿sabes? Te ves así en reflejo de... Entonces sí entiendo y que bueno que le des por ahí, porque justamente tu segunda pregunta era esa, o sea, porque a mí también, yo no soy terapista de pareja, yo no veo nunca a las dos personas, pero cuando llegan yo sí les digo, ve, si necesitas, yo te puedo ayudar en tu proceso personal, porque no hay un proceso de pareja sin un proceso personal. Esa también era mi pregunta, ¿no? Porque esa es la clave de la terapia de pareja, de hecho. ¿Y cómo le ves tú esa parte? Porque tal vez muchos terapistas de pareja hacen la terapia de los dos, y esa era mi pregunta también contigo, ¿por qué es importante hacer primero tu proceso personal? Porque realmente yo siento que en el proceso personal están los cimientos. Tú nunca vas a poner el techo de la casa si no están ya construido todo lo demás. ¿Me entiendes? Eso es lo último que se pone. Entonces yo siento que la parte ya vincular donde les ves a los dos son los acabados de la casa. Entonces para ponerle súper linda y vos como que coordinas ciertas cosas, pero hay todo un trabajo interior en donde sostiene a que ese paciente tenga apertura contigo, a que ese paciente pueda recibir una verdad incómoda, pero que como hay la conexión ya transferencialmente tú trabajaste también con ese paciente, que vos tienes todo el campo para decir, mira, aquí están saliendo tus rasgos narcisistas, como en esta parte de tu comunicación, y que el paciente en vez de botarte una resistencia y un rechazo, diga como, ay, sí, tienes toda la razón, y pueda pedir perdón a su pareja, pueda escuchar, pueda tener una escucha mucho más activa y de alguna manera como eficiente, pero es por ese proceso individual que fue como muy importante de irlo llevando. Entonces, a mí esto me ha dado mucho sentido, por ejemplo, desde el psicoanálisis, es como, hay muchas cosas que tú sabes en el psicoanálisis son tal vez como más rígidos y que yo sí me he atrevido a ir cuestionando así, de a mí me sirve, se acopla, no se acopla, porque en el psicoanálisis es como tú no puedes ver ni siquiera a la pareja del otro, porque ya estarías de alguna manera quitando esa neutralidad del proceso ante el otro. Pero ya son años que hago esto y la verdad sí me da mucho sentido. Cuando yo conozco primero el proceso del uno y luego el proceso del otro, yo sé que heridas emocionales, por ejemplo, están involucradas en el vínculo. O sea, nosotros siempre estamos tocando heridas que no vemos en nuestra pareja. ¿Y cómo vas a saber cuáles son esas heridas si es que no tuviste un proceso individual antes? Imposible. Y en medio de eso que yo cuando llegan a veces a la consulta me saben decir como que, bueno, yo digo, si vienes sin pareja, perfecto, pero si tienes pareja, va a ser tu mayor maestro, porque seguramente tienes justamente un vínculo con esa persona, pasas muchísimo tiempo, inviertes mucho tiempo, espacio, amor, no sé, y esa persona va a ir tocando cositas que también son tu espejo, que tal vez más que estén en él, están muchísimo en ti, entonces más que estar, ay no, es que me haces esto, quédate presente, estate presente para que puedas ver ese espejo que tal vez también está como mucho en ti. Sí, total. Tal vez tú igual tuviste este momento de tú primero ser paciente antes de ser terapeuta, o sea, ¿cómo fue tu proceso personal, si es tan importante como para luego, o sea, cuál es tu experiencia siendo paciente? Realmente que yo te diría, si es que me dices, ¿cuál es un consejo básico que tú le darías a
a un psicólogo que va a empezar es, antes que nada, haz tu proceso personal de terapia. Busca el enfoque que te da sentido, busca el enfoque que te da como mucha tranquilidad, que te da lógica para lo que están diciendo, y antes de ser vos terapeuta tienes que haber sido paciente por lo menos 6 meses. De hecho, con mi equipo de psicólogos que trabajan conmigo, eso es uno de los requisitos, y yo lo valoro más que su propio currículum, porque puedes estar lleno de diplomados, de maestrías, de títulos, de capacitaciones, pero nada te va a dar como el haber estado en el otro sitio. ¿Qué te gusta a vos como paciente? Que te escuchen súper bien. ¿Qué te gusta que te digan? ¿Cómo es que tú conectas con tu terapeuta? ¿De qué forma puedes conectar con tu terapeuta? Y lo que más sana en la vida es el vínculo que tú tienes con tu terapeuta. El rato que tú sientes que estás en un espacio seguro, que a la persona que le estás confiando es una persona que te va a dar como una mirada distinta para esos problemas, pero tú sabes que es desde la ética, desde el amor profundo hacia la profesión y al servicio, pues ahí es. Entonces también, vos sabes, tenemos muchos enfoques. Yo me acuerdo que hice mi proceso de terapia a los 19 años, yo todavía era estudiante ahí. Hice mi primer proceso con un doctor que era, manejaba mucho psicoanálisis, no era psicoanalista como tal, pero o sea, solo le faltaba como la titulación de alguna asociación que le dé, pero de ahí era psicoanalista. Y ahí fue mi proceso de 1 año, 2 meses. Y después él mismo nos dio clases, y yo te digo que en mi profesión él me dio más que la universidad. O sea, me ayudó un montón de conceptos y todo. Yo soy súper dormilona, pero amaba tanto el psicoanálisis que él nos daba clases los sábados 8 de la mañana, de 8 a 12 más o menos. Yo me levantaba a las 8 de la mañana y me iba a estudiar porque me encantaba. Y yo creo que eso fue como algo que a mí me gustó mucho. Fui hacia otros enfoques y no me daban tanto sentido. Creo que cada persona tiene que hacer clic, porque algunas personas dirán el psicoanálisis, no me gustó para nada. Yo creo que no te rindas si es que has pasado alguna vez por varios enfoques y no has encontrado, pues sigue buscando, porque luego hay el momento en el que haces clic y ese espacio es demasiado lindo. Y creo que aquí se me vienen 2 puntos. O sea, pasa mucho, ¿no? Que la gente a veces como que no aguanta el proceso. Más que no aguanta, como que a veces va 1, va 2 y ya. O tal vez no hizo clic con el terapeuta y es como que dijo, no, o sea, y es lo que te decía antes de empezar, ¿no? Como para mí es un tema de que no tienes que sanar conmigo, pero busca, sana, o sea, sana busca el lugar que tú vayas a encontrar el seguro, que para que así tú puedas dar esos pasos, pero ¿cómo, qué les podrías tú decir a las personas que están detrás del micrófono para que puedan como que aguantar ese proceso? Porque a veces también, a mí me ha pasado mucho que llegan con muchas esperanzas, o sea, ya llegan así, ya no puedo más, ya nada, ya... O que también como que vienen y puede ser como que también abandonan porque ves la gente quiere soluciones mágicas y vos seguramente sabes. Entonces, escuchando también que tú haces primero el proceso personal, luego también el de pareja, o sea, ¿qué les podrías decir para que sí puedan quedarse tal vez en esa fe, en esa esperanza y quedarse en el proceso? Porque a veces la gente abandona en medio de... Hay veces que es cuestión de que no haces clic con tu terapeuta, y también otras veces es que tu nivel de resistencia es tan alto que eres tú y no es el psicólogo, sino que justamente vas una vez y dejas, vas otra vez, o sea, tienes como un intento y así como que se te ilumina y dices, ya, ahora sí quiero, pero hay veces que no ha tocado fondo. Yo por lo menos cuando siento un paciente que está así, que no veo que está tan comprometido, yo les digo, tú tienes que ganarte este espacio en terapia. Y si es que yo veo que tú, por ejemplo, le mando un deber y no cumple, por ahí llegó súper tarde a su cita, por ahí no llegó a una cita y no me avisó anteriormente, yo le saco el proceso. Entonces digo, ¿sabes qué? Vos no estás listo aún, creo que necesitas tocar un fondo mucho más abajo para poder decidir cambiar. Y a veces eso es como, pero bueno, entonces ahora sí ya quiero, no, conmigo no, busca otro. Pero tal vez con ese otro puede que lleguen como, ahora sí, no quiero que alguien me diga chao de mi proceso. Y es que eso también es clave, el por qué tú estás haciendo terapia. Y yo entiendo, hay colegas lamentablemente que es como siempre están con sus pacientes primeras veces, así, y 1, 2 veces y ya está. O les tienen eternamente a otros y es como, no es una cuestión económica, es cómo le ayudas tú a tu paciente. Entonces depende mucho de la persona, claro, su nivel de resistencias y cómo la pericia del psicólogo para hacer que en esas resistencias tú llegues a enganchar. Entonces ahí sí es súper clave tu lenguaje, qué le dices, cómo te comportas.
cómo le señalas a nivel inconsciente lo que ese paciente tiene para que diga tiene toda la razón y me voy a quedar hay un rato que tú luchas contra ti mismo porque hay una fuerza inconsciente obviamente que quiere resistirse al cambio y otra que ya quiere salir de ahí. Entonces es como le ayudas a que le des fuerza a ese paciente para que gane la batalla con ese otro. Entonces, a la final las personas tendrían que también ver esta parte de esa resistencia que tienen, porque a veces eso está, porque también llegan, ¿no? Es que ningún psicólogo sirve para nada. Y digo, como no va por ahí, tal vez hay algo que tal vez también tú no, o sea, que pueden venir de estos dos lados, pero también de esa persona que tal vez aún no estaba o tal vez listo, o que, por eso yo decía, como, ¿cómo hacer para que esas personas conecten? ¿Qué necesitan escuchar detrás del micrófono para que puedan conectar y decir, no, ahora sí me voy a quedar en el proceso, o sea, sí voy a confiar, voy a quedarme, voy a buscar por último entonces el lugar donde haga clic para poder quedarme? No sé. Que yo creo que ahí depende mucho de ti como psicólogo, o sea, qué tanto le enganchas, la verdad. Eso es un poco de cómo sabes en qué punto débil le das y que esa persona diga, sí, definitivamente. Me invento, tal vez en un caso particular, veo que una persona está teniendo una relación súper tóxica con su esposo y ya tiene como ese intento de me voy a ir yo a terapia porque siento que no estoy en un lugar saludable ni psicológicamente y también estoy hasta en riesgo físico. Entonces es un paciente en el que tienes que saber engancharle porque también estás hablando de que esa persona está sufriendo y que tal vez por estar metido tanto tiempo ahí no se da cuenta de la magnitud a la que está. Entonces, digamos, si es que fuera esa primera cita y yo veo que tuvo un intento, pero esta otra fuerza es mucho más grande, a veces una pregunta como, ¿tienes una nena? No, sí, tengo una nena de 5 años. ¿Tu nena quisiera que tenga un esposo como tú tienes? Y es así, no. Y ahí, ¿tú qué vas a hacer para eso, para cambiar eso? Porque al final tu mamá estuvo tantos años con este ser y tú repetiste la historia. ¿Qué tal ha sido para ti repetir la historia? Entonces, por ahí es, si es que tú no saltas esa piedra, le dejas una piedra más grande a que tus hijos lo hagan. Entonces, a veces esa metáfora es como, lo que me cueste, voy a seguir, claro. Me prometo hasta tal punto y te pones, por ejemplo, yo hago con este tema de ponernos objetivos de terapia y mientras esos objetivos no estén resueltos, no te puedes ir. Entonces es una cosa de, lo voy a hacer en un inicio hasta por mis hijos y como es una cosa que mueve mucho, al momento de que tú lo pones así como psicólogo o como terapeuta, eso en juego, regresan y van saliendo. Entonces ahí está mucho en tu pericia a nivel de comunicación, de poder entender qué es lo que le mueve a ese paciente y qué está detrás. En medio escuchaste de lo de las piedras, ¿no? Como todos los seres humanos al final tenemos nuestras piedras, ¿no? ¿Tú qué has tenido que desaprender? Porque para mí es como mucho cuando la gente llega y yo le digo como, tú tal vez no vienes a aprender muchas cosas más, vienes a aprender lo que tú tal vez ya has aprendido, no sé. ¿Qué tú como Paz has tenido que desaprender para... ¿Qué creencias has tenido que desaprender para seguir? No sé. Uh-huh. ¿Pero como terapeuta o como Paz? Como Paz. Como Paz. Ay, este rato se me viene como así, lo primero que se me viene a la cabeza es que yo he tenido que desaprender mucho este tema de la relación con el dinero, por ejemplo. En mi casa, y ojalá mi mami no escuche esta podcast. No, ella sabe y le hemos dicho frontalmente. Pero en mi casa tuvimos como dos extremos. Por un lado, mi mami, un tema del manejo del dinero era así siempre desde el miedo, desde no hay que ahorrar, es que no hay cómo gastar. Mi mami nunca ha podido comprarse así como una blusa al precio normal. Solo si está en descuento, se siente tranquila. O sea, siempre viendo cómo gastar medidamente en todo, pero también con un tema de creencias de, qué bestia, apenas tengo mis ahorritos, ya pasó algo y se va. Y literalmente tú lo que hablas lo materializas. Por otro lado, mi papi tuvo una época de oro increíble siendo médico, es un gran cirujano, pero él por su propia historia también de vida, él es 5 de 15 hermanos y fueron muy, muy pobres. Entonces mi papi en esto tampoco sabía cómo manejar el dinero porque nunca en la vida había tenido tanto y con tanta abundancia. Entonces, gracias a mi mami, hicieron como algunas buenas inversiones de hacer una hacienda, de comprar la casa, de cosas así,
que se quedó, pero mi papi también gastó no sé cuánto en otras personas, porque era de los que se iba, invitaba a los amigos a comer, a sus médicos, él pagaba la cuenta. Y ni siquiera, toma, aquí está. Y así daba, que para mí es un ejemplo súper lindo de generosidad. Mi mami también ha sido súper generosa en ese sentido, pero siento que, a ver, si me dices que le cambiaría a mi mami, que pueda tener como una mirada más abundante hacia el dinero y que pueda como haber disfrutado de ello, porque siempre ha sido como una fuente de desgaste energético, diría yo, como de sufrimiento, cuando en realidad ella pudo hacer grandes cosas y tiene muchas cosas, justamente porque es súper buena administradora y ella sabe ahorrar. Mi papi le falta, o sea, pusieran una licuadora a los dos y les mezclaran. Pero mi papi, en cambio, sí, él siempre ha sido como sea, Dios me ha de ayudar. Y literal, Dios le ayudó, nunca en la vida, nunca, no le gustaban tampoco las deudas, o sea, no es que él siempre vivía endeudado. A veces las deudas le permitían como ahorrar y no gastar tanto en el resto, porque si no él era desmedido. Pero sí, a mí me ha tocado mucho trabajo, te digo, psicoanalítico, porque yo hasta ahora hago psicoanálisis con mi terapeuta, de como, a ver, ¿cuál es la relación que quieres tú tener con el dinero? Y como romper esas creencias limitantes, tal vez discursos de mi mami de, no sé, como, ay no, ¿cómo vas a cobrar esto? Ay no, mami, pero es que ya de alguna manera a mí me costó tanto trabajo, esto está pasando, etcétera. Entonces, haber roto un montón de cosas de ella, un montón de cosas de él para yo tener mi propia receta sobre el dinero. Y ahí vamos, no es que todavía estoy incompleta, pero ahí vamos. Qué lindo, me voy a quedar con esta parte también de como que uno crear su propia receta, que yo creo que también es donde ahí está como ese clic que toda la gente, si llega a su propia receta, es cuando integra todo. Y ahora que hablabas como de Dios, sé que ahora has estado mucho hablando de esto la última vez que te vi, ¿te acuerdas también? No sí, última, sí. No me gustó muchas, pero cuando estábamos en tu sala, ¿te acuerdas que tú comentabas? Decías, bueno, ahora me he conectado mucho más con Dios. Sí. Como, ¿cómo has hecho eso? Porque a mí me pasa también en consulta que la gente como que quiere verle muy a la psicología como de un lado y eso de otro. Entonces, ¿cómo tal vez tú ahora has hecho para integrarlo? ¿O cómo está haciendo, qué papel está tomando Dios en medio de ti como paz y en medio de lo que haces? Yo te digo, Vero, que realmente es hermoso lo que ha sucedido en los últimos tiempos, hablando netamente de mi parte espiritual, en donde puedo sentir como mayor fe, más tranquilidad y algo que yo soy como muy clara tanto en mis redes como con mis pacientes, siempre ser respetuosa de cualquier creencia, ¿no? Entonces yo sé que tal vez un paciente indaga un poco en esto de, sí, es que estoy peleado con Dios o lo que sea. Muy bien, ¿quieres esto tomarlo terapéuticamente o le dejamos de lado? No, sí quiero tomarlo. Y bueno, si es que es una persona testigo de Jehová, yo voy a trabajar con esa creencia que a esa persona le gustaría. Pero si no, no. Entonces es un poco ser como muy respetuosa de... justamente para mí Dios es esta energía tan amorosa que nunca te va a imponer nada, porque no hay una muestra más grande de amor que la libertad. Entonces, cuando tú quieres buscar, aquí estoy disponible, pero si quieres alejarte un poco más, tienes toda la libertad de hacerlo. Y para mí ha sido algo súper lindo, fue justo desde el nacimiento de mi sobrino Julián, que yo ahí como que empecé mucho este cuestionamiento, porque decía cómo Dios permite que un niño no vea, que un niño no escuche, y por qué mi sobrino, o sea, ¿qué te pasa? Y ahí empezaron como mis dudas, y justo Dios sabía la persona que me ponía, porque empezó Mateo a hablarme de Dios así de una forma tan linda que yo sí como decía, no entiendo cómo, y él como que poco a poco me llevó a poder leer la Biblia y todo, y te digo, para mí eso es una dosis diaria, ¿sí? Son mis vitaminas del alma. Yo leo todas las noches, o en su mayoría el 90% de las noches, como un plan así de la Biblia, y ahí he aprendido un montón también de psicología, es lo caso lo que te voy a decir, pero sí, o sea, he aprendido un montón, y desde que lo hago, siento que también hay una fuerza muy especial que es como si me dictara así de, este paciente necesita tal cosa, yo, ya, indago por ahí, dicho y hecho, así como si alguien me dictara, ya. Hablando con personas que son más espirituales o que tienen más teología que yo, porque yo no lo tengo, yo no me voy a
a la iglesia, la verdad, no me voy a misa, pero si hay un matrimonio, disfruto de esa misa. Si tengo que irme a una prédica cristiana, me voy. No me he tocado ir a un templo, tal vez me voy. Y yo sé que Dios está en muchos lugares y de muchas formas, pero de lo que he hablado con ciertas personas, dicen como, no, este es el Espíritu Santo. Cuando tú te has trabajado tanto en ti mismo, hay esta entidad así como que te empieza, es una voz suavita, es una voz dulce, es una voz de como esa verdad, y que te va mostrando cosas de ti mismo como a los demás. Entonces, por eso es como que, no sé, hay tanta información que siento que me llega, y así fue creado también el reto Sensitive, como desde este lugar que yo no entendía qué es lo que me estaba pasando, pero me levantaba en las madrugadas, tenía que anotar así como que las cosas que me decía que vaya escribiendo, que vaya haciendo y todo, y desde ahí pues estoy siempre tratando de trabajarme. Creo que me falta un montón, pero a lo que voy es, a ninguna persona que venga a mi vida yo por poco le voy a estar predicando y tienes que leer la Biblia. No, nada que ver. Yo llego hasta donde tú me invites, hasta donde quieras saber, pero para mí Dios es eso, es amor, es verdad, es luz, y a veces nos hemos quedado con muchas cosas más limitadas, la verdad, y no, muchas personas se han enojado con alguien que ni siquiera es Dios. Con esto igual, qué lindo poder ver como esto que vos me dices de conectar con el Espíritu Santo. ¿Tú crees, entiendo que en medio de la psicología puede ser hasta más fácil decir como, claro, esto viene de Dios, pero tú crees que podría pasarle a cualquier persona que sea, no sé, que tenga cualquier otra profesión, se dedique a alguna otra cosa, igual le podría venir como esto que tú, sí, que ahora tú estás experimentando, o es algo que a Paz le pasa? No, cualquier persona puede llegar a sentir este punto en el que yo he sentido. ¿Por qué yo? ¿Que acaso soy especial? No, nada. ¿Por qué a mí? Cuando yo me pregunté como, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? Ahí me respondí, uno, que siento que este trabajo personal tan profundo, tan arduo y tan comprometido con el que yo he tenido para trabajarme en todo lo que yo soy y poder definir quién soy, es justamente el camino que dijo como, muy bien, estás preparada como para recibir esta información. Y de ahí como también hasta fue creciendo la audiencia, o sea, impresionantemente. Digo como, bueno, entonces Dios sabe que tal vez mis palabras necesitan llegar a otras personas. Precisamente este rato, a quien esté escuchando este rato este podcast, diga, ay no, me está tocando algo. Y es porque tenías que llegar a esta hora, en este momento, en este preciso momento, era el perfecto en el que tú tenías que escuchar algo así, porque capaz y estás alejada de esa parte espiritual, porque capaz te sientes vacío, te sientes vacía y necesitas llenar con algo más, y estás queriendo llenar con cosas que no son precisamente las adecuadas, sino que es como volver a recuperar tu fe. Yo creo que las personas somos buenas, o sea, para mí ese es como mi mayor, no sé, como mi mayor ley, así, si tú no haces bien, por lo menos no le hagas mal a nadie. Entonces, no creo que soy yo la elegida ni nada que ver, o sea, simplemente es que yo he trabajado tan profundamente en eso que es como cuando buscas un tesoro que tal vez está escondido en la tierra. Entonces estuve cavando, hay un momento en el que iba a encontrar, pero hay gente que no está cavando, entonces obviamente estás más lejos de encontrar ese tesoro. Y todos estamos hechos de esa esencia divina, de ese poder divino, de ese creador, y creo que hay mucha gente que está despertando, y de eso me alegro un montón. No, y más que nada te pregunto esto así, porque muchas veces con el terapeuta uno se idealiza. Imagínate, tú tener una comunidad tan grande, a veces es como, no, es que la paz tiene este poder, ¿me entiendes? Es poder que la gente sí lo asiente y decir como, no, eso está disponible para todos, solo tal vez es un tema de ir y buscarlo, y puede ser desde la psicología, puede ser también desde esta parte más espiritual, o sea, ir a buscar, ir a acabar, como dices, para poder encontrar que hay ese diamante interno que todos tenemos. Y con esto vamos ya medio ir cerrando con estas últimas medio dos preguntas. La primera, como justamente cómo llevas ese equilibrio, ¿no? Como tal vez de que hablamos de toda esta comunidad tan grande, o de que ahora también tengo esa parte de Dios, esa parte de mi familia, eso de que hablabas de Mateo, que cómo ha sido para ti también generar ese equilibrio, porque yo sé que ahora con las redes sociales también es súper hasta demandante estar ahí, cómo sostienes las redes sociales, tu familia, el ser psicólogo, hasta el sostener a tanta gente, porque en medio de nuestro trabajo uno emocionalmente siempre todo el día está removiendo un montón de cosas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti encontrar este equilibrio? ¿Has encontrado el equilibrio? ¿No? ¿Cómo va eso?
Bueno, realmente para mí ha sido clave como yo mismo ir descubriendo lo que te decía antes como mi propia receta. Y en mi propia receta están algunos elementos. Uno es justamente este proceso individual que me permite tener 1 hora a la semana, posiblemente, a veces hago cada 15 días, pero 1 hora de a ver cómo estoy, cómo me siento, qué me hace falta, qué tengo que trabajar, qué no, etcétera. Dos, el hecho de poder gestionar mejor mi tiempo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, hoy día, mañana empezamos un congreso que va a haber aquí en Cuenca de terapia de pareja, algo así, Sí. y va a haber el fin de semana. Entonces, hoy día que hice, tengo una actividad de tarde que tenemos que hacer un ensayo de un taller que estamos haciendo en la sala del reto, y después de eso es toda la tarde con mis hijos. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí como para sentir que puedo equilibrar las dos cosas. O sea, yo siempre dije, me encanta la psicología, me apasiona trabajar. Yo, si es que no tuviera hijos, olvídate, o sea, estuviera así trabajando como loca porque me encanta y a veces me tengo que poner tiempo, decir, ya, basta, sal de aquí y ándate. Pero me encanta ser mamá, me fascina ser mamá y yo quiero ser una mamá presente, una mamá que dé tiempo de calidad y todo. Entonces, por ejemplo, si tengo como algún día súper ajetreado, que tengo un montón de reuniones, al día siguiente como tal vez muevo un paciente o veo qué cosa puedo dejar de hacerlo y es tiempo de mis hijos. Y así como voy equilibrando y digo, muy bien, este rato lo dejé, este rato lo puse acá y sé que no estoy descuidando a ninguna área. Por otro lado, también me ha servido el poder ser yo autora de mi propio tiempo y en esa parte de ser emprendedora es, digo yo, la mejor, o sea, una de las mayores ventajas, el que tú puedas equilibrar tu propio tiempo, porque si es que alguien aquí me escucha y dice, claro, ¿yo cómo hago eso si tengo trabajo de 8 a 5? Después de las 5 tengo que arreglar la casa, ver un uniforme, o sea, claro, te queda muy poco tiempo, pero en este sentido, por ejemplo, yo no trabajo 8 horas, yo trato de trabajar unas 5 o 6 horas y más o menos más en la mañana y con eso poder gestionar como más en la tarde. Pero también con tantos proyectos que he hecho, sí han habido épocas en las que me he sentido, por ejemplo, súper mal, cuando había un tiempo así como crucial del reto, que había que hacer tantas cosas, por ejemplo, el reto Sensitive, era así, no, mis hijos, no, soy una pésima madre, no les estoy viendo, ni sé qué, pero era cuestión de un mes, por ejemplo. O sea, porque un mes su mamá esté más ocupada y no es que no estaba, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo les voy a dejar en la escuela, bueno, no, el Mateo le va a dejar en la escuela, pero le voy a traer yo al Tomás, etcétera. Almorzamos juntos, estamos ahí, o sea, no es que no estaba, pero era un tema de aprender a autorregularte tú mismo de paz, tranquila, lo estás haciendo bien, esto también permite que otras cosas sucedan, entonces es como irte hablando y tener ese propio diálogo el que te da el equilibrio, porque solo cuando estás conectado a ti para saber qué le bajas y qué le subes, es cuando estás obviamente conectado con tu ser. Si es que estás tan loco por el trabajo, loco por la casa, loco por todo el mundo, pero no te haces preguntas a ti, obvio no vas a encontrar equilibrio porque no sabes cómo te estás sintiendo. Y obviamente entiendo esta parte, pero en medio de redes sociales, porque a veces tal vez también es demandante y Súper demandante hacer tienes un contenido. montón de atención también ahí. ¿Cómo lo vas igual medio sosteniendo esa parte? Igual, o sea, ya con el tiempo como que vas aprendiendo muchas lecciones. Las mismas redes también hasta son un aprendizaje continuo. Y uno de ellos es como aprender que no puedo sostener obviamente a todos. No soy monedita de oro, no le puedo caer bien a todo el mundo y eso era algo que, por ejemplo, yo he recibido poco hate en mi vida, pero un par de veces sí, pues, o sea, me han dicho cosas y yo no, y claro, 99 personas me dicen que qué bestia, gracias por esto, por el otro, uno me dice que no y yo al uno le escucho, en vez de a las 99 decir, bueno, no le puedes caer bien a todo el mundo. Entonces, esa parte sí me ha dado mucha paz. Dos, esto de sostener a tanta gente es como también dejarme sostener a mí y eso es parte, por ejemplo, de mi terapia y también cosas que a mí me sirven. Yo amo los masajes, me encantan. Entonces, cuando yo siento que ya estoy como muy cargada porque he estado así como con mucha gente o procesos muy fuertes, muy duros, me voy y me doy un masaje. Y con eso siento que descargo un montón o le digo al Mateo vamos a comer rico y estoy ahí con él y hablamos y todo, entonces son como mis formas de desfogue también. Claro, claro, porque medio, como te digo, de las redes sociales sí es como, se me hacía curioso porque medio todo también
al ser psicóloga también ya no hay solo esa parte de estar después, sino también de sostener a todos. Entonces, que tal vez aquí sí es mucho el siempre estar conectado a este autocuidado, al autocuidado, que es tan importante para uno también poder cavar de mejor manera ese hueco del que hablábamos. Y para dar siguiendo a la última pregunta, como ¿a ti qué te hubiera gustado que te digan que eras niña para poder estar donde estás hoy? O no sé, ¿qué te hubiera servido a ti un poco que te digan cuando eras niña? A ver, es que no sé, yo cambiaría la pregunta porque es como que te hubiera gustado que te digan, y la verdad, algo que sí me dijeron para poder estar en el lugar en el que estoy, es que siento que mis papis, los dos, creyeron mucho en mí. O sea, y te ponen frasecitas o te ponen cosas que un niño se cree. Vos si hoy día a un niño le dices, ahora que estamos en una sequía terrorífica, le dices como, ay, mi vida, ya ves, hoy día llovió porque es tu cumpleaños, un niño te cree y dice como, ay, yo tengo un poder especial. Y yo siento que mis papis me dieron como esas frasecitas que yo me los creí. Y total, terminé materializando muchas cosas que este rato digo, no eran reales, pero me los creí. Entonces, por ejemplo, mi papi me decía, me acuerdo que me daba a veces libros y yo leía en 2 horas así porque me encantaba. ¿Cómo, mi hija, puedes leer tan rápido? Es que qué increíble, o sea, como que pilas que eres. Y yo, creo que sí soy pilas. Y después así le escribía una carta. Yo amaba hacerle cartas a mi papi, tenía ahí un Edipo no resuelto. Y le escribía cartas y me decía, ay, tienes un don para escribir. Y yo, creo que tengo. Y total, en la vida terminé escribiendo, me encanta escribir. La gente sí me ha dicho como que puedo escribir lindo, y yo siento que fue eso lo que ellos me dijeron. O sea, como niña que mi mami también si es que tenía, no sé, me elegían de presidenta del curso, yo, mami, ya ahora podré esto. Ay, no, sí, mis hijos son súper inteligentes, y siempre nos decía eso a los 4. O nos poníamos alguna ropa, y nosotros nunca en la vida tuvimos ropa de marca, la verdad, porque ya mi mami no se iba a dar el gusto de comprar la ropa de marca. Claro. Entonces era así como ropa heredada de primos, o por ahí si es que había de descuento alguna cosa. Y claro, llegas a esa etapa de la adolescencia y por ahí cuestionas algo de, ay, mami, pero es que mis amigas tienen esto de marca, y yo, vos eres hermosa, es que a mí me encanta por poco, y tu cuerpo y todo lo demás. Y yo, sí, y me lo creí. Quién sabe si era o no real, pero ante los ojos de ellos yo era así como especial supuestamente. Y total, al creerme yo eso, es como que tuve la seguridad para lanzarme tempranamente y prematuramente a todos los proyectos que he hecho. O sea, que me he muerto de miedo, no te digo que han sido fácil, pero cada vez que se me ocurría algo en la cabeza, por ejemplo, cuando fue esto de hacer una sala sensorial de terapia 4D, era así como, es que es demasiado loco esto que quisiera hacer. Pero ¿por qué no? Ya nada, démosle. Si ellos no me hubieran dado esa seguridad, de ley hubiera dudado de mí y no lo hubiera hecho, porque es como, no, es demasiado loco, la gente se va a burlar de mí. Y no, yo sabía que eso iba a sanar a mucha gente, y ahí está. Qué lindo, porque en medio de todo sí me voy a quedar con, si hay madres jóvenes escuchándonos, como que sus hijos de verdad les creen todo lo que dicen, y en medio de todo puedes hacerle creer que es un superhéroe, y ese niño va a crecer con esa idea. Y también a veces decir las cosas lindas a las otras personas, ¿no? Si vos ves un don en la otra persona, decíslo, o sea, como, oye, ve qué buena que eres, porque en medio de todo tal vez no tienen que ser solo tus padres, puede ser también la gente que te rodea, que va formando un poco de eso grande que todas las personas pueden llegar a lograr. Con eso vamos a ir cerrando el episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Paz. Me quedo con muchísimo con el cavar el hueco para poder encontrar el diamante que todos tenemos, el que todos tenemos creencias limitantes, que realmente poder decir lo lindo a la otra persona para que realmente eso sí se potencie. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Paz, y nada. A ti, mi Vero, muchas gracias por hacer estos espacios tan lindos que le aporta a tanta gente. Estoy segura que vas a seguir creciendo un montón, que vas llegando así a muchas personas más. Siempre te he visto que eres así tienes una sed de conocimiento total, o sea, lo que sea para invertir, para saber y poder ayudar a la gente, pues lo haces, y eso va a tener siempre sus recompensas. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí.